Hola, soy el pastor Jim Steenland. En este video quiero comenzar un estudio con los nombres de Dios. Cómo Dios ha revelado a su creación, nosotros, los seres humanos, quién Él es y parte de su carácter. Entonces, necesitamos entender algo antes de comenzar con este estudio. Necesitamos entender algo de los nombres en los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos, los nombres fueron dados por un propósito. Los nombres tenían un significado. Es muy diferente a lo que tenemos hoy día. Hoy día los padres dan a sus hijos un nombre que les suena bien, les suena lindo, no tiene ningún significado, o puede ser que los padres admiraban una persona, un autor, un músico, un científico famoso, el doctor, y le dan el nombre a sus hijos solamente porque suena bien o porque ellos admiraban a esta persona o le respetaban mucho o tal vez era un tío conocido, pero realmente no tenían idea del significado del nombre. No era así en los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos los padres daban nombres a sus hijos que tenían gran importancia. Entonces necesitamos entender esto. Déjenme darles algunos ejemplos. Los padres de Noé, el padre de Noé, le dio el nombre Noé porque él dijo, déjenme leerlo. Lo encontramos en Génesis capítulo 5, versículos 28 y 29. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Noé quiere decir reposo. Y esto fue lo que el papá dijo, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces, el papá de Noé le dio el nombre reposo porque él estaba buscando reposo. Encontramos lo mismo en los descendientes años después. Vemos como Rubén fue dado el nombre Rubén. Vean ustedes un hijo cuando Lea deseaba ser amado como su hermana menor, pero ella no fue amada tanto. Y ella deseaba que su esposo le amaba más. Entonces ella quería que, viendo el hijo, dijo ella, ahora mi esposo me va a amar porque yo le he dado un hijo. Y así fue. Encontramos donde Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham, padre enaltecido a padre de multitudes. También Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. Lo mismo pasaba en los tiempos del Nuevo Testamento. Jesús cambió el nombre de Simón a Pedro. Los apóstoles cambiaron el nombre de José a Bernabé. Entonces, era por el significado del nombre que una persona fue dada un nombre, o los padres dieron a su hijo un nombre que tenía un significado o que hablaba de su carácter. Entonces, necesitamos entender que en los tiempos bíblicos los nombres hablaban del carácter de la persona. Y vemos esto, y es muy importante que lo entendamos, porque Jesús dijo en Juan capítulo 17, en esa oración que Él está orando antes de ir al huerto, antes de ser arrestado y crucificado. Juan 17, Él está orando. Y Él dice en esa oración, he declarado su nombre
a los discípulos que me diste, y te han amado, te han obedecido, porque conocen quién tú eres. El nombre de Jehová, el nombre de Dios, habla de su carácter. Dios está revelando a nosotros quién Él es por medio de los nombres que Él nos da o que encontramos en la Biblia, que fue inspirada por el Espíritu Santo, y Dios está mostrándonos quién Él es. Entonces, para conocerle, tenemos que conocer o podemos conocer parte de quién Él es por medio de los nombres que Él nos ha dado. Ahora, volviendo a por qué estamos estudiando esto y por qué es necesario entender quién Dios es, quiero mencionar nuevamente el mandamiento más importante en toda la Biblia es, Jesús lo dijo en Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Es lo que Jesús dijo. Entonces, ¿cómo podemos, por qué es tan importante amar a Dios? Porque es la obediencia, es el amor que produce la obediencia. Y vemos eso en Juan capítulo 14, versículos 15, versículos 21 y versículo 23. Jesús dice, estoy usando un parafrase, Jesús dice, amor, si me amas, me vas a obedecer. Y en versículo 24 del capítulo 14 Jesús dice, si no me amas, no me vas a obedecer. Entonces, amor produce obediencia, la falta de amor produce desobediencia o la falta de obediencia. Ahora, ¿cómo podemos entonces nosotros crecer en nuestro amor por Dios? Y esto es el punto importantísimo que tenemos que entender. Es imposible amar una persona que no conoces. La primera cosa que hacemos en una introducción es damos a la otra persona nuestro nombre. Pero luego comenzamos a contar quién somos, qué hacemos y quiénes somos. Quiénes son nuestros padres, quién es nuestra esposa, quiénes son nuestros hijos. Y comenzamos entendiendo quién la persona es. Si estás casado o si tienes una novia, enamorada o enamorado, ¿cómo llegaste a amar a esa persona? Bueno, en mi caso, yo llegué a conocerla. Yo no la conocí por solamente un nombre, una foto, y me enamoré con mi esposa por una foto o por su nombre. No, yo tuve que llegar a conocerla. Y es lo mismo con nuestro Dios. Si nosotros solamente conocemos Dios por solamente ese nombre, no significa casi nada y realmente no le amamos. Y ese es el problema más grande que nosotros tenemos en la iglesia hoy día. Un conocimiento superficial produce nada más que una obediencia superficial o una obediencia mínima. Y esa obediencia mínima puede producir nada más lo mínimo de la vida abundante que Jesús quiere darnos. Entonces, lo que nosotros necesitamos entender y el propósito de estos estudios es de conocer quién Dios es para que podamos crecer en nuestro amor por Él, en nuestra obediencia a Él y por medio de eso llegar a disfrutar de la vida abundante. ¿Ok? Entonces, lo que quiero hacer en el principio ahora, quiero introducir el primer nombre. Lo que encontramos en la Biblia, en el principio, la Biblia abre en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es la palabra traducida en hebreo, es el nombre Elohim. Es el primer nombre que tenemos Dios introduciendo a nosotros quién Él es, como el creador del universo, el creador de todo lo que tenemos aquí en el mundo.
todos los árboles, las plantas, todos los animales, las bestias, todos los animales del mar. Y finalmente Dios creó al hombre en su imagen. La razón que nosotros somos creativos es porque somos hechos en la imagen de un Dios, quien es un Dios creativo. La razón que nosotros pensamos de eternidad es porque tenemos en nuestra conciencia, habiendo sido hechos en imagen de Dios, tenemos en nuestra conciencia la eternidad. Pensamos de lo que viene después de esta vida. Los animales no tienen eso. Un animal no teme la muerte, un animal piensa solamente en lo presente y si duele, entonces quieren evitar el dolor. Pero no piensan de una eternidad, ellos no tienen un alma, un ser que vive para siempre. Tú y yo tenemos un espíritu que vive por toda la eternidad. ¿Va a ser en el infierno o va a ser en el cielo con Dios? Entonces, ¿cómo podemos nosotros estar seguros de que nuestra eternidad va a ser en el cielo? Y eso fue parte de lo que he dicho, he explicado en los videos previos y espero que han aprovechado de eso y han aprendido. Si tienen preguntas, por favor escríbeme y voy a hacer todo lo posible para ayudarles a entender cómo podemos, cada ser humano, cómo podemos tener una relación con Dios, podemos tener perdón de nuestros pecados y podemos tener la seguridad que al fin de esta vida estaremos en la presencia con Dios y con Dios por toda la eternidad, gozando de la gloria que Jesús tuvo con el Padre antes de la fundación del mundo. Eso fue la oración de Jesús. Él dice, Padre, yo quiero que estos estén conmigo para disfrutar, que vean la gloria que me diste antes de la fundación del mundo. Entonces Jesús vino para darnos ese perdón de pecado y para darnos la vida eterna. Lo primero que encontramos entonces en la Biblia, cuando estamos mirando a los nombres de Dios, es el nombre Elohim, el gran creador. La palabra es interesante porque es plural. Entonces tenemos en el principio, tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Trinidad, la pluralidad de Elohim, obrando en unidad y en comunión para la creación del mundo. Un teólogo dijo, el Padre lo pensó, el Hijo lo dijo y el Espíritu Santo lo hizo. Entonces los tres unidos forman el universo y todo lo que nosotros vemos aquí en el mundo. Elohim, el nombre habla de una relación con su creación. Dios está obrando, creándonos en la imagen de Dios para que nosotros podamos tener una relación con Dios. Este es el Dios que visitaba el huerto de Edén con Adán y Eva antes que pecado entró en el mundo. Leemos en la Biblia que Dios es espíritu. Entonces Dios no puede ser visto en forma de espíritu. Entonces Él tomó una forma que Adán y Eva pudieron ver, pudieron hablar con Él. No sabemos exactamente cómo era, pero Adán y Eva escucharon cuando, después que habían pecado, escucharon Dios caminando en el huerto y tuvieron temor y se escondieron, porque la santidad de Dios les daba temor ahora que ellos tenían pecado. Habían pecado, tenían pecado en sus corazones y estaban separados, alejados de la presencia de este Dios santo, Elohim, el que es mencionado 2500
570 veces en la Reina Valera encontramos la palabra Elohim en el hebreo. Obviamente es Elohim, es traducido como Dios en la Reina Valera. Entonces, esta deidad encontramos 36 veces en el primer capítulo de Génesis. No es hasta capítulo 2 que tenemos un otro nombre para Dios, y vamos a ver eso en el futuro. Lo que voy a intentar en estos estudios es llevarlos nombre por nombre como Dios los va revelando a su creación en su palabra a nosotros. Entonces, el primer nombre, Elohim, por su poderoso poder, Él creó todo el universo. Él quien dice y es un hecho, quien creó todo lo que existe y lo creó de la nada. Solamente con la palabra de su poder, Él creó todo el universo que nosotros hoy vemos, por cuya palabra los mundos fueron delimitados, de modo que las cosas que se ven fueron hechas de lo que no se ve. Es lo que leemos en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Es este Elohim quien habló a Noé y le dijo que él hiciera un arca porque él iba a destruir el mundo por el pecado que había en el mundo. El pecado había llegado a un punto donde fue tan horrible que Dios ya no lo pudo aguantar. Entonces, en su misericordia, para que los seres humanos no tuvieran que continuar viviendo en ese pecado, Dios eliminó la creación que hubo, los seres humanos. Dios los borró, los eliminó y comenzó de nuevo con Noé, un hombre justo delante de Dios. Y luego Dios dice, es este Elohim que en Génesis 6, 18 dice, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces Dios está protegiendo a Noé, diciéndole que construye esta arca, que él va a entrar y que Dios le va a proteger. Y luego Dios más adelante en capítulo 9, versículos 16 y 17, Dios dice, estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios, Elohim, y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios, Elohim, a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Entonces es el Dios Elohim, es el Dios de pacto. Es interesante que el nombre es plural, es el primer nombre que encontramos. La encontramos, como les dije, unos 2570 veces en la Biblia, y es lo que nosotros tenemos en la Biblia, la Reina Valera, la traducción Reina Valera, es la palabra que es traducido Dios. Entonces, cuando estás leyendo tu Biblia, cada vez que encuentras el nombre Dios, es este Dios Elohim, el Dios de creación, el Dios de pactos, el Dios de todo el universo, el Dios de la creación, el Dios todopoderoso. Entonces vamos a estudiar más acerca de los nombres de Dios en los siguientes estudios. Le voy a dar brevemente una explicación de varios de los nombres. Por ejemplo, estaremos viendo el nombre sagrado, el nombre personal de Dios, el nombre que en la Biblia tenemos traducido como Jehová. Vamos a estar viendo ese nombre siguiente.
Y luego después de eso estaremos viendo el nombre que es traducido como Señor, es Adonai. Nosotros la tenemos traducido en nuestra Biblia como Señor. Y estaremos viendo eso. Y luego estaremos viendo más de los nombres de Dios. Todo esto con el propósito de aprender más de quién Dios es, para que podamos conocerle, podemos amarle, podemos obedecerle y así disfrutar de la vida abundante que Jesús vino a darnos. Que Dios te bendiga.